¿Alguna vez te has preguntado si hay algo que puedas hacer que sea irreversible? ¿Algo que Dios no puede perdonar? Puede parecer aterrador, pero hay un pecado que, según Jesús, no tiene perdón. Este pecado es más profundo y grave que cualquier error que pueda haber cometido hasta el día de hoy. No estamos hablando de asesinato, ni traición ni idolatría. Estamos hablando de blasfemia contra el Espíritu Santo, un pecado que, si se compromete, definitivamente puede eliminar a la persona de la salvación. Pero, ¿cómo podemos entender este concepto? ¿Es posible cometer este pecado sin darse cuenta? ¿O es algo que implica una elección consciente y persistente? En este video, exploraremos este problema y entenderemos de una vez por todas lo que realmente significa el pecado imperdonable. Prepárese para una profunda reflexión que puede cambiar la forma en que ve su relación con Dios. Quédate conmigo y, al final, descubra cómo evitar este error fatal y vive bajo la gracia divina. Cuando hablamos de pecado imperdonable, muchos pueden confundirse, imaginando que un grave error como el asesinato o la traición podría ser este pecado. Pero según las palabras de Jesús, ese pecado no está relacionado con estos actos, incluso si son horribles. Jesús deja en claro que, aunque todos los pecados pueden ser perdonados si hay arrepentimiento, hay un pecado que es irremediable, un pecado que trasciende a todos los demás, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este pecado no está en acción, sino en la actitud del corazón, el endurecimiento y el rechazo consciente de la verdad. Jesús nos enseña que, contrario a la creencia popular, la salvación está dentro de todos, pero hay algo que puede bloquear esta gracia divina. El pecado imperdonable no es algo comprometido por casualidad o involuntariamente, pero es una decisión deliberada a rechazar el llamado del Espíritu Santo. Imagine, por un momento, alguien que ha escuchado la voz del Espíritu Santo, pero elige persistentemente atribuir la obra de Dios al mal o distorsionar las verdades divinas. Esta es la forma de endurecer el corazón, un camino peligroso que puede alejar a la persona de la salvación. Este pecado no es algo que suceda en un momento de duda o cuando alguien resiste momentáneamente en el llamado de Dios. El pecado imperdonable ocurre cuando, en un proceso continuo y consciente, la persona rechaza al Espíritu Santo. Al rechazar la convicción de pecado y la invitación al arrepentimiento, se encuentra en una posición en la que la gracia de Dios ya no puede alcanzarlo. La voluntad de Dios es perdonar, pero sin el arrepentimiento genuino, el perdón se vuelve inalcanzable. Es como si la persona construyera una barrera impenetrable entre él y la salvación. Es importante destacar que la naturaleza de este pecado es espiritualmente compleja. Este no es un error momentáneo, sino una distorsión persistente del trabajo divino. Es como un bloque en el corazón, donde la persona, en lugar de rendirse al perdón divino, termina atribuyendo a maligno que proviene de Dios. Esto genera una situación en la que el pecado imperdonable no solo es acción, sino la actitud de rechazar constantemente la obra del Espíritu Santo. Entonces, el desafío que Jesús nos propone es mantener nuestro corazón sensible, temeroso y dispuesto a escuchar y aceptar la gracia divina. Para comprender mejor la blasfemia contra el Espíritu Santo, es esencial volver a la época de Jesús, donde realizó milagros que dejaron a muchos. En uno de estos milagros, sanó a un joven poseído por un espíritu inmundo. La transformación fue impresionante, y la gente comenzó a preguntarse sobre el verdadero origen del poder de Jesús. Sin embargo, entre ellos estaban los fariseos, líderes religiosos que, en lugar de reconocer el trabajo divino, prefirieron atribuir ese milagro al poder de Satanás. No estaban dispuestos a ver la verdad, incluso ante una obra tan clara de Dios. La reacción de los fariseos no fue solo una duda simple, sino una actitud de distorsión de la verdad. Al llamar a la obra de Dios de la obra malvada, se resistían al Espíritu Santo, que es el agente de todas las buenas obras realizadas por Jesús. Esta blasfemia contra el Espíritu Santo es más severa que un simple rechazo momentáneo. Es una posición consciente y persistente atribuir al maligno de Dios. Jesús, al darse cuenta de esta actitud, hace una advertencia seria: quien da el trabajo divino al mal no tiene perdón. Esto nos lleva a reflexionar sobre cuán importante es nuestra capacidad para discernir la verdad y reconocer el rendimiento del Espíritu Santo. Jesús, con sabiduría, responde a esta acusación de los fariseos, advirtiéndoles de las consecuencias de esta blasfemia. Los confronta, demostrando que no hay neutralidad o alguien está con él, reconociendo y dando la bienvenida a la obra del Espíritu Santo, o está en contra de él, rechazando esta verdad. Al hacer esta distinción, Jesús nos enseña que lo que está en juego no es un simple error de juicio, sino un endurecimiento del corazón.
El acto de resistir la verdad de Dios puede llevar a la persona a un estado donde no hay más espacio para el arrepentimiento genuino, porque ha decidido no ver la verdad, incluso cuando está ante sus ojos. El contexto bíblico de la blasfemia contra el Espíritu Santo revela mucho sobre la naturaleza humana y nuestra tendencia a resistir el Espíritu cuando nos convence del pecado. Los fariseos, al distorsionar el milagro de Jesús, negaron la convicción del Espíritu Santo sobre la necesidad de arrepentimiento y transformación. Este episodio es un claro ejemplo de cómo el orgullo y la dureza del corazón pueden cegar a una persona a la verdad. Y entonces Jesús nos enseña nuestra responsabilidad es mantener los corazones abiertos a su voz, su gracia y perdón. Esto nos lleva a una profunda reflexión sobre cómo reaccionamos a las verdades que nos revelan. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es una simple acusación o un error momentáneo. Es un acto deliberado y consciente, en el que la persona rechaza la verdad divina, incluso cuando es claramente revelado. Cuando alguien llega a este punto, es como cerrar los ojos a la luz e insistir en la oscuridad. El Espíritu Santo es el agente que nos convence del pecado, nos dirige a arrepentirnos y nos enseña camino de la salvación. Por lo tanto, al rechazar el Espíritu, la persona está rechazando la única fuente que puede guiarlo al perdón y la transformación. Este pecado implica algo más que simplemente decir algo contra Dios en un momento de frustración o duda. No es una pregunta pasajera o cuestionamiento honesto. La blasfemia contra el Espíritu Santo ocurre cuando la persona atribuye persistente e intencionalmente al mal el trabajo del Espíritu Santo. Esta distorsión del trabajo divino es muy grave, ya que al rechazar la acción del Espíritu, la persona se encuentra en un estado de dureza espiritual. Esto le impide experimentar la gracia de Dios y escuchar su voz. Cuando el corazón se endurece hasta el punto de no reconocer la verdad, el resultado es trágico. La persona ya no puede distinguir el bien del mal, lo verdadero de los falsos. Este endurecimiento del corazón no es una condición accidental, sino una elección continua para resistir al Espíritu Santo. Con el tiempo, esta resistencia se convierte en ceguera espiritual. Es como si la persona estuviera construyendo una barrera que cada vez más lejos de la misericordia y el perdón de Dios, creando un círculo vicioso de negación y distorsión. La blasfemia contra el Espíritu Santo es, por lo tanto, un rechazo consciente y persistente de la verdad de Dios. Este pecado no es cometido por aquellos que aún se sienten convencidos de pecado y desean arrepentirse, sino por aquellos que se niegan a reconocer su necesidad de arrepentimiento. Y así es tan grave al rechazar al Espíritu Santo, la persona pierde la única oportunidad que debe ser llevada a la salvación. La buena noticia, sin embargo, es que, si bien alguien tiene una convicción de pecado y busca arrepentimiento, todavía hay esperanza. La invitación de Dios siempre es recurrir a Él, sin importar cuán lejos podamos haber llegado. Cuando hablamos de pecado imperdonable, muchas personas se preguntan cómo puede algo ser irreversible si Dios es un Dios libre. La pregunta central aquí es que, aunque Dios quiere perdonar todos los pecados, el blasfemante contra el Espíritu Santo se vuelve incapaz de aceptar este perdón. La razón: se niega a reconocer su necesidad de salvación. Cuando uno rechaza el trabajo del Espíritu, uno se encuentra en un estado donde el arrepentimiento, que es esencial para la salvación, se vuelve imposible. El perdón de Dios siempre está disponible para aquellos que se arrepienten, pero el blasfemante ya se ha alejado de esta posibilidad. Dios, en su infinita misericordia, siempre está listo para perdonar, pero el arrepentimiento debe ser cierto. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, nos señala la verdad y nos guía al arrepentimiento. Cuando rechazamos el Espíritu, estamos diciendo no a la única fuerza que puede llevarnos al arrepentimiento. Este pecado no es solo una acción, sino una postura continua de negativa a la gracia de Dios. La persona que rechaza el Espíritu Santo está rechazando la fuente misma de transformación y salvación. Otro punto importante es que, al rechazar el Espíritu Santo, la persona no solo ignora los consejos o sugerencias. Ella está rechazando la única oportunidad de encontrar la verdadera paz y la reconciliación con Dios. El Espíritu Santo es nuestro consejero e intercesor, pero al atribuir su trabajo al maligno, la persona se desconecta del único puente que lo llevaría al perdón y la salvación. Esta desconexión es lo que hace que este pecado sea imperdonable, no porque Dios no quiera perdonar, sino porque uno elige permanecer distante de la fuente de perdón. El rechazo del Espíritu Santo no es momentáneo o pasajero, es una decisión continua y consciente. La Biblia nos enseña que Dios no es alguien conmovido, y la persona que deliberadamente resiste la acción del Espíritu corre el riesgo de moverse tan lejos de Dios que no habrá más espacio para el arrepentimiento. La buena noticia es que,
Mientras haya una convicción de pecado, todavía hay una posibilidad de arrepentimiento. Entonces, si siente la convicción del Espíritu Santo en su corazón, sepa que esta es una señal de que Dios todavía ofrece la gracia de la salvación. Muchas personas, al escuchar sobre el pecado imperdonable, están alarmadas, pensando que cualquier duda o sincera pregunta sobre la fe puede ser suficiente para cometer este pecado. Sin embargo, la Biblia deja en claro que la duda momentánea o una lucha interna no son signos de blasfemia contra el Espíritu Santo. De hecho, estas dudas son incluso una oportunidad para buscar más comprensión y crecer espiritualmente. El pecado imperdonable no es algo que ocurra por error o incertidumbre, sino una actitud persistente de rechazo de la verdad. Otro malentendido común es pensar que resistir el llamado de Dios en ciertos momentos de la vida es lo mismo que cometer blasfemia contra el Espíritu Santo. Todos pasamos por fases de resistencia, de negativa temporal a lo que Dios nos pide. Esto no significa que estamos condenados. La salvación está disponible para aquellos que, incluso se resisten en momentos específicos, aún se vuelven a Dios con un corazón arrepentido. La blasfemia contra el Espíritu, por otro lado, es un rechazo consciente y continuo, un endurecimiento que evita el arrepentimiento. Lo que realmente caracteriza este pecado es una actitud persistente de negar la obra del Espíritu Santo, distorsionando la verdad y, al mismo tiempo, atribuir el trabajo divino a maligno. Esta no es una resistencia momentánea simple, sino una elección deliberada para negar la realidad de lo que el Espíritu hace en nuestras vidas. Estas personas eligen ver el bien como el mal y rechazar la convicción del pecado, ignorando las posibilidades de perdón y transformación que Dios ofrece. Es importante comprender que el verdadero blasfemer no se arrepiente, no siente remordimiento, no busca el perdón y, a menudo, ni siquiera niega la necesidad de perdón. El miedo a cometer este pecado es, de hecho, una señal que todavía hay una conciencia espiritual que funciona. El miedo a caer en este error solo puede superarse a través de un corazón abierto al Espíritu Santo. Por lo tanto, no tenga miedo de cuestionar y buscar la verdad, ya que esto muestra que hay espacio para la transformación y el arrepentimiento. La gran dificultad para lidiar con la blasfemia contra el Espíritu Santo es saber si alguien lo ha cometido. Después de todo, es un pecado muy grave y, a menudo, el miedo a cometerlo puede generar una gran angustia. Sin embargo, es importante comprender que una persona que ya ha cometido este pecado no siente remordimiento ni busca arrepentimiento. La falta de arrepentimiento es una de las mayores señales de que el corazón está endurecido y cerrado a la acción del Espíritu Santo. La ausencia de convicción de pecado hace que la reconciliación con Dios sea imposible. Si alguien todavía se siente molesto por sus defectos y temores de haber cometido este pecado, esta es una buena señal. El hecho de preocuparse y quiera hacer algo al respecto indica que la persona todavía está siendo tocada por la gracia de Dios. El Espíritu Santo es el que convence al pecado, y mientras haya un signo de inquietud interior, significa que la persona todavía tiene una oportunidad. Esta búsqueda del arrepentimiento es, de hecho, un reflejo del amor de Dios que todavía está operando en ese corazón. Una forma de identificar si alguien ha cometido este pecado es observar su actitud hacia el llamado de Dios. Si la persona rechaza repetidamente la voz del Espíritu Santo y elige moverse más lejos de Dios, existe una gran posibilidad de que se acerque a la ceguera espiritual. La persistente negación de la verdad, agregada al endurecimiento del corazón, son características de aquellos que están cerrando la puerta al arrepentimiento. El pecado imperdonable ocurre cuando este rechazo se vuelve definitivo y sin retorno. Sin embargo, no es nuestra función juzgar si alguien ha cometido este pecado. Estamos llamados a orar, interceder y especialmente para ofrecer el amor y la gracia de Dios. La preocupación de que alguien haya cometido este pecado es válida, pero debemos centrarnos en lo que podemos hacer para ayudar, ofreciendo espacio para que la persona se arrepienta y busque la salvación. No podemos dar un veredicto final sobre el alma de alguien, ya que esto es algo que solo Dios puede hacer. Nuestra responsabilidad es continuar plantando semillas de amor, verdad y perdón divino. Ahora que comprende lo que realmente significa el pecado imperdonable y cómo la blasfemia contra el Espíritu Santo se ajusta a este escenario, es esencial reflexionar sobre el estado de su corazón. Si todavía hay un deseo genuino de cambio, arrepentirse y buscar más de la gracia de Dios, esta es una señal de que aún tienes la oportunidad de alinearte con la voluntad divina. No ignore la convicción del Espíritu Santo en su vida, porque es la clave del arrepentimiento y la salvación. Pero, ¿cómo está tu corazón? ¿Está abierto a la voz de Dios o ha rechazado su verdad? Tal vez es hora de tomar un descanso y examinar sus actitudes para evitar distorsiones del trabajo divino que, con el tiempo,
pueden conducir al endurecimiento del corazón. Recuerde, la salvación es un gran regalo, pero depende de nuestra disposición a aceptar y seguir el camino del arrepentimiento. Entonces, ¿qué tal comenzar a buscar más de Dios, escuchar con más atención la voz del Espíritu Santo y realmente arrepentirse? Si este contenido ha tocado su corazón, suscríbase al canal y active la campana para seguir más reflexiones y enseñanzas como esta. No te pierdas la oportunidad de crecer espiritualmente y transformar tu vida.